bienvenidos a todos. Bueno, estamos en vivo en la televisión pública disfrutando de esta muy linda mañana, especialmente linda. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy bien, Dolores. Bueno, una temperatura ideal, contame. Es 23,2 la temperatura, 28 la máxima para hoy. Sigue el buen tiempo, por lo menos hasta el fin de semana. Bueno, me alegro mucho. Teléfonos para todo el mundo. 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, nuestro mail. médicos@tvpublica.com.ar. Y nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, queremos agradecer especialmente todos estos mensajes que nos llegan todos los días, porque más allá de que estos mensajes hablan de distintas consultas que ustedes tienen, también nos guían y nos ayudan a la hora de idear todos los días un programa, cuáles son las principales necesidades que se tienen, cuáles son las consultas más frecuentes. Así que muchas gracias y sigan insistiendo porque nosotros los recibimos con todo el gusto del mundo. Hoy en Médicos por Naturaleza estaremos hablando sobre la panza. Me sigue doliendo la panza. Esto que uno escucha en general en los chicos, me duele la panza, y esta situación se reitera día tras día y nos empieza a preocupar. Muchas veces lo trivializamos, decimos, bueno, ya se te va a pasar, no debe ser nada. Y los dolores de panza pueden estar hablando de muchas circunstancias, y de todas ellas, o la gran mayoría, estaremos hablando hoy aquí en Médicos por Naturaleza. Esto es una pequeña venta de lo que estaremos hablando hoy. Si está en su casa y tiene dolor abdominal asociado a fiebre, consulte a su médico antes de tomar alguna conducta terapéutica. No se automedique, consulte al médico, vaya a una guardia, que puede ser el comienzo de un cuadro de peritonitis, y la consulta médica precoz y el diagnóstico precoz pueden salvarle su vida. Lo importante es diagnosticar el apéndice, o la apendicitis, mejor dicho, en las primeras etapas de su evolución. Porque en las primeras etapas resulta ser una enfermedad controlable, si bien mediante una operación, pero con un riesgo más que aceptable. Bueno, súper interesante, Vamos a conocer cuáles son estos dolores a los que tenemos que estar atentos, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, porque pueden ser peligrosas para la salud. Estaremos hablando, obviamente, como decían los doctores, de apendicitis, de peritonitis, pero también hablaremos de otras cuestiones, como por ejemplo los dolores musculares en la panza, si esto tiene un aspecto psicológico, si los dolores de panza está hablando en realidad de otros problemas. De todo eso conversaremos hoy aquí en el programa. Pero la doctora Casi, que está preparadísima, tiene información para compartir con todos nosotros. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Todos. Hoy en realidad tenemos una noticia en referencia a la meningitis, que a modo cortito, informativo, recordemos que la meningitis es una enfermedad potencialmente grave, que afecta generalmente a los chicos, depende de la edad, depende del germen, pero que en realidad es importante estar informada acerca de este tema, porque cuanto antes intervenga mejor. La novedad es que el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Infantil anunció con cierta preocupación un aumento considerable en el 590% de frecuencia en un subtipo del meningococo, que es una bacteria de las que más frecuentemente causa meningitis en nuestra población general. ¿Por qué es importante esto? Bueno, nosotros en el país tenemos 2 vacunas disponibles que lamentablemente no están en el calendario oficial y que no cubren todas las cepas, todos los subtipos de la diferente bacteria, digamos, del meningococo, y hasta entonces era mucho más frecuente un subtipo que no estaba precisamente cubierto por la vacuna. Al descubrirse esto, y que en realidad cambió la frecuencia, sí, esta cepa está cubierta por las 2 vacunas que tenemos a disponibilidad. Una se da en los niños a partir de los 11 años, la otra a partir de los 2. Un detalle importante, los chicos menores de 1 año son susceptibles, pero no se pueden vacunar, y recomiendan entonces tener en cuenta esto para todos los que sean familiares directos, chicos y adolescentes. ¿Por qué es importante esto? Bueno, no está en el calendario, pero usted al tener esta información tiene que llevarle la inquietud a su pediatra, porque será él el que se le indicará para beneficio de la salud de su hijo. Y aparte, seguramente, a partir de este nuevo descubrimiento, que son estas 2 cepas las que están cubiertas por la vacuna, el Ministerio de Salud de la Nación tomará cartas en el asunto y posiblemente esto sea una vacuna como parte del calendario oficial. Así que estamos atentos a lo que ocurra con eso, y obviamente les estaremos brindando toda la información para que ustedes estén al tanto de lo que ocurre.
Hoy estamos hablando de problemas de panza, de los dolores, y obviamente no podemos sino hablar de la apendicitis. Fuimos a consultar al doctor Miguel Bruno, que es cirujano general del Hospital Posadas, y esto nos contaba. La apendicitis es, por definición, la inflamación del apéndice secal. El apéndice secal es como su nombre lo indica, un apéndice, un anexo del intestino grueso. Se comunica con la luz del intestino y se drena a través del intestino su contenido. Cuando hay una obstrucción en ese drenaje, ya es cuando se produce la apendicitis aguda. La única forma de prevenir la apendicitis aguda es realizando la apendicectomía, o sea, la extracción del apéndice antes de que se produzca. No hay forma de evitar que se produzca con el apéndice en su sitio. Se puede producir independientemente de la dieta, de las condiciones sanitarias, es impredecible. La apendicitis vulgarmente uno la asocia con una patología leve, banal, de fácil resolución. Pero hay que ser conscientes de que la apendicitis no tratada a su debido momento puede llevar a la muerte del paciente. Y eso, para que se produzca, tiene que pasar por la etapa de una peritonitis, que es cuando la infección, dejada a su libre evolución, excede el órgano para diseminarse a la cavidad abdominal. Bueno, el tratamiento es la intervención quirúrgica, obviamente. Lo importante es llegar a tiempo y que esto no se transforme en un cuadro un poco más grave, como podría ser una peritonitis. ¿Es así? Es así. Lo importante es llegar al diagnóstico. Claro, que no siempre es fácil, como decía el doctor, porque muchas veces uno tiene como un cierto dolor y va a la guardia y lo mandan de vuelta y siguen los dolores. O te ponen analgésico y te encubren el cuadro clínico, y entonces eso es bastante grave. Por eso, lo más importante para tener en cuenta en casa, entonces, es si nuestro hijo tiene dolor de panza y sospechamos que esto podría ser un cuadro de apendicitis, jamás darle alguna medicación. Exactamente. No hay que cubrir absolutamente nada. Además, no es solo el dolor de panza. Fijarse si está decaído, puede empezar con náuseas, tener fiebre. Es decir, dolor de panza y fiebre, alerta. Perfecto. ¿Sí? No darle nada que tipo de las medicaciones comunes, porque en realidad, bueno, podemos estar encubriendo un cuadro que después resulta ser grave. Fenómeno. Bueno, y ahora vamos a hablar con el doctor Guevara de la diverticulitis, que en general no se sabe demasiado. Nosotros, así las personas que no somos médicas, yo ya conozco de qué se trata porque mi mamá la padeció, pero es un dolor muy intenso, muy severo y que... Sí, hay varios, digamos, de las... Iba a hablar primero... ¿Te cambié todo, querés decir? Sí. Bueno, sí. Es habitual en mí. Sí. Disparó otra cosa. Sí, vamos a hablar también de la diverticulitis, pero bueno, además, como el tiempo es tirana la tela, hay que hablar rápido. Pasa esto. ¿Qué pasa cuando viene un paciente? ¿Sí? Uno está en el cuerpo de guardia, está en urgencias, viene un paciente y te dice, y vos lo ves que tiene dolor de panza, o le ves la cara, o ves cómo camina. Ahí más o menos puedes ir haciendo un prediagnóstico de lo que puede llegar a tener. Ahora, bien, ¿qué pasa si vos estás en un hospital de alta complejidad, donde tenés un profe atrás, donde tenés equipos de alta tecnología que puedan ayudarte en el diagnóstico? Eso resulta mucho más fácil. ¿Qué pasa cuando estás en un hospital que tenés nada más que un cirujano, tenés nada más que el anestesiólogo que está por ahí, lo podés llamar al pueblo y que viene, y te llega un paciente así, que no tenés la ambulancia que no te anda porque por lo que fuera y no podés derivarlo, y te llega un paciente con dolor de panza, ¿sí? Pues decís, bueno, aquí se va complicando la cosa, porque ya sabemos que las peritonitis son enfermedades graves y muchas situaciones pueden crear peritonitis. Entonces, ¿qué es lo que se hace ante esta situación? No me mires con esa cara. No, estoy escuchando atentamente. ¿Qué es lo que hay que hacer ante esta situación? Bueno, evidentemente el organismo, uno tiene que hacer un examen físico. Entonces, hay un examen físico en el peritoneo que uno aprieta en la panza, que uno al paciente le aprieta y lo suelta rápido, y eso, bueno, muchas veces eso se llama maniobra de Bloomberg, da un latigazo.
ese latigazo que da a nosotros nos está diciendo, aquí hay algo que es bastante más grave de lo que uno cree. Bueno, dale, ¿qué hacemos con él? Quirófano. Me ha pasado muchas veces, ¿sí? Ya lo reconozco, que cuando estamos en quirófano, se abre al paciente, evidentemente se hace una que se llama laparotomía exploradora. Bueno, buscamos, y cuando llegamos ahí no tiene apendicitis, ¿sí? Tiene diverticulitis de Meckel, por ejemplo, que es una patología muy poco frecuente, pero está. Y no es una apendicitis. Bueno, evidentemente, una vez que lo abriste, el apéndice se lo quitas. Pero no era apendicitis lo que tenía. ¿Y por qué se lo quitas? ¿Y para qué? Y si lo llega a tener, lo vas a operar de nuevo. Ya está abierto, ya está el apéndice ahí, se lo quitas es preventivo. Está bueno. Esto es el gran fantasma de los pacientes. ¿Me estarán operando el divino botón o me estarán esperando porque de verdad lo necesitan? Claro. Y el doctor Guevara nos lo acaba de confirmar. Es una cosa rarísima. Muchas veces en medicina es como tirar un escopetazo para ver por dónde baja, porque muchas veces puede ser una salpingitis si es mujer y te está doliendo de ese lado y vos pensás que es la salpingitis, es la inflamación de la trompa de falopio, ¿entendés? Entonces las trompas, ¿por qué? Por una infección de transmisión sexual puede ser que llegue a una oforitis, que es la inflamación del ovario. Sí. Siempre si estamos hablando de izquierda, decís, bueno, ¿será una apendicitis? Previamente puede ser que hagas un tacto, en el tacto es doloroso, pero ojo, muchas veces vos pensás que es un tacto, es una apendicitis y es doloroso en esa zona. Bueno, pero digamos, conclusión, a mí no me importa qué es lo que ustedes o las dificultades que ustedes tienen, a mí me importa a nosotros los pacientes. Bueno. Digamos, vos me acabas de exponer cuáles son las dificultades que tiene el médico para llegar a este diagnóstico. A mí me importa qué es lo que tiene que hacer el paciente. El señor que vive en la zona rural y que efectivamente no cuenta con todos estos recursos o todos estos médicos especialistas y dice, bueno, estoy en buenas manos, ¿me estarás mandando a quirófano efectivamente? Mirá, es mejor mandar a quirófano y hacer, si hay un absceso, por ejemplo, hacer una toalé, hacer una limpieza de absceso, ¿sí? Si hay una salpingitis, saber qué es salpingitis, depende de los niveles, también hay veces que hay que hacer, hay que quitarla, depende, siempre es mejor hacer una intervención agresiva y resolver el problema cuando no tenés la posibilidad de un diagnóstico previo, ¿sí? Que esperar y decir, vamos a dejarlo a ver qué evolucione, porque entonces sí haces una peritonitis y ahí sí ya es todo mucho más grave, se desestabiliza el organismo. Bueno, hablamos del dolor en el vaso, que también está dentro de lo que nosotros denominamos nuestra panza, y que duele, y duele mucho, y en realidad, no sé, este reflejo lo tenemos cuando corremos o cuando caminamos, pero ¿puede doler en otras circunstancias, Ale? Generalmente duele cuando inicias una actividad deportiva, lo más frecuente es cuando uno corre, pero no en todas las personas, y sí en aquellas personas que están desentrenadas o que empiezan una actividad física. El vaso es un órgano que está por debajo de las costillas, es muy chiquitito, es del tamaño de un puño, y dentro de las funciones que tiene, que básicamente es de protección, porque todo el sistema linfático tiene un rol muy importante, se encarga de distribuir la sangre frente a una demanda mayor de oxígeno que precisan los músculos en una actividad física. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento que si la demanda es muy grande, se queda sin sangre para bombear y estas contracciones que sufre el vaso es lo que provoca dolor. No es nada grave, cede inmediatamente en la medida que uno pare la actividad física. O sea que está bien, no nos tenemos que asustar cuando esto ocurre. No hay que asustarse, no, en absoluto, no, para nada. Lo que sí hay que tener en cuenta es no parar inmediatamente la actividad física, esto siempre es malo, pararlo gradualmente y como forma preventiva hacer una actividad física, lo que hablamos siempre, de acuerdo a las capacidades de que el individuo tenga, hidratarse bien y también muchas veces influye el comer comidas grasosas poco tiempo antes de la actividad. Qué interesante esto. O sea, esto puede afectarnos. Puede afectarlo también. Bueno, parar la actividad. De a poquito, no parar inmediatamente, empezar con un trotecito más suave hasta que el dolor desaparece. Es cuestión de minutos. Cuestión de minutos. En un ratito después de la pausa estaremos hablando con Valeria de qué significa psicológicamente estos dolores de panza reiterados, que tenemos la sensación de que no es un buen pronóstico cuando alguien nos dice permanentemente que le duele la panza. No, porque nos dicen, me mandaron a todos lados, me hice de todo y me sigue doliendo la panza. Mi hijo se queja todos los días de dolor de panza. ¿De qué se están quejando? Andrea, ¿de qué estaremos hablando? Vamos a estar hablando de de las diferencias entre la presentación, el dolor de panza de la gente mayor versus la gente de edad media o de los chicos, y en qué tenemos que pensar porque los diagnósticos diferenciales son diferentes.
Interesante entonces, no se mueven de ahí, recuerden que nos pueden llamar. ¿Cuáles son nuestros teléfonos, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Recuerden que estamos atentos a todas sus consultas, así que nos llaman o nos mandan un mail. ¿Cuál es nuestro mail? Médicos@tvpublica.com.ar. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta. El mosquito del dengue deposita sus huevos en cualquier recipiente con agua limpia estancada. La medida más efectiva para que no se reproduzca es la eliminación de sus criaderos dentro de las viviendas. Baldes y latas, vaciarlos y eliminarlos. Botellas vacías, taparlas, darlas vuelta o desecharlas. Cubiertos y neumáticos, ponerlas bajo techo, taparlas, destruirlas. Tanques de agua, mantenerlos perfectamente tapados para que no entre el mosquito. Bebederos de animales, limpiarlos todos los días. Tachos y barriles, darlos vuelta boca abajo. Utilizar repelentes en forma reiterada, cuidando no inhalarlos, porque son tóxicos. Al mosquito, ni una gota de agua. Entre todos, podemos prevenir el dengue. Municipalidad de Rosario. ¿Sabías que el Plan Médico Obligatorio establece que los agentes del seguro de salud tienen la obligación de implementar programas de prevención y de elevar a las autoridades en forma trimestral el listado de personas en tratamiento bajo esos programas?